he tenido la oportunidad, como abogado que soy, de leer detalladamente el proyecto denominado NICA Acts, que fue presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, avalado con el endoso de 25 congresistas, de los cuales 15 son del Partido Republicano y 10 del Partido Demócrata. He podido en estos días, ya que las vacaciones lo permiten, leerla varias veces y he llegado a la siguiente conclusión. Primeramente, me preocupa cuando en las mismas redes sociales muchas personas se pronuncian de una manera irresponsable, diría yo, porque no la han leído, sino que simplemente se pronuncian por lo que dicen otros o por lo que han escuchado. Yo quiero, tratándose de un tema tan trascendental, invitar a a las personas que se preocupan por el futuro de este país, a que en estos días de vacaciones detengamos unos minutos de nuestro tiempo y nos demos la tarea de leerla, analizarla a profundidad y llegar a las siguientes conclusiones. En el caso particular, te quiero mencionar y hacer del conocimiento que el presente proyecto de ley que fue presentado exactamente el día 7 de abril en horas de la tarde en la Cámara de Representantes, primeramente hace un historial del por qué es que llevaron a este grupo de congresistas a presentar ese proyecto que seguramente va a ser aprobado, y comienzan a hacer una remembranza de todas las anomalías e irregularidades que hemos vivido en el país a partir de la toma de posesión del actual presidente Daniel Ortega, desde el año 2006 hasta la fecha. Como primera parte se menciona que una vez que asumió la presidencia el comandante Ortega, viene un retroceso al sistema democrático, se violenta la constitución política, se comienzan a dar violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, violaciones a los derechos humanos, y respetando la voluntad del pueblo, a tal punto que en la elección del año 2008, cuando ya una serie de opositores fundamentaron que aquí había habido un fraude, comienza a dar sus primeros pasos el gobierno americano, cancelando la famosa cuenta del reto del milenio, que eran prácticamente 175 millones de dólares que suspende el gobierno estadounidense a través de la secretaria de Estado de esa época, y que eran exclusivamente para obras de progreso del país. Esta cuenta del reto del milenio fue suspendida gradualmente hasta que se acabó definitivamente en el año 2011, producto de esas anomalías. Otras irregularidades que llevaron a tomar esa decisión drástica al gobierno americano es cuando ya el presidente Ortega en el año 2009 introduce arbitrariamente la famosa petición ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde pretendía reelegirse indefinidamente, lo cual es del conocimiento de todos los nicaragüenses, que fue resuelto en cuestiones de 72 horas dicha voluntad del actual mandatario. Eso nos llevó a que el gobierno americano, en el transcurso del tiempo, ha venido documentando y tiene las pruebas suficientes, según así lo expresa el proyecto a leer, al que invito a leer, que de esa serie de actos irregulares que prácticamente violentan los principios democráticos. Posteriormente, para el 2011, según el mismo proyecto, se menciona el fraude que existe en la elección de ese año,
donde el gobierno actual toma el control absoluto de lo que es, de todos los poderes, de todas las instituciones del Estado y especialmente el control absoluto de la Asamblea Nacional, donde se comienza a legislar de una forma autoritaria, de una forma absoluta, y prácticamente es cuando ya la oposición termina decayendo dentro de ese juego democrático. Posteriormente, para el año 2012, hay otra serie de conclusiones que hace el proyecto, donde comienzan expulsiones a funcionarios, a profesores, a altos ejecutivos de americanos que venían a Nicaragua y son señalados, ¿verdad?, con una serie de adjetivos y con una serie de señalamientos supuestamente que venían a hacer un trabajo sucio a nuestro país, y es cuando se comienza a expulsar a personalidades del gobierno estadounidense. Posteriormente vienen las elecciones del 2016, son unas elecciones cuestionadas, según el proyecto así lo establece y documentado. Son elecciones donde otra vez se violenta la voluntad de un pueblo, se violenta el derecho al voto de los ciudadanos y se confirma ese control absoluto del actual gobierno. Es decir, lo que yo te estoy dando aquí, Celso, es prácticamente un historial del paso a paso del por qué estos congresistas que formularon este proyecto de ley, por qué lo lleva a formularlo y cuál es el objetivo de la misma. Al final, dentro de los objetivos que se pretende con esta ley, es condicionar todos aquellos créditos que puedan solicitar el gobierno de Nicaragua ante los entes financieros internacionales, y serían prácticamente suspendidos bajo una serie de condiciones que el gobierno tendría que cumplir. Solamente te digo, Celso, que esto está en manos del presidente. No es cierto que esta ley sea para castigar al pueblo de Nicaragua. Si la leemos detalladamente, esta ley está hecha expresamente para reorientar, para reenfocar al presidente Ortega a que haga bien las cosas. La ley lo que pretende, dentro de sus objetivos, es que aquí se respete los derechos humanos, que se respete la voluntad del pueblo, que se hagan elecciones justas y transparentes, que se trate de eliminar la corrupción que existe en las diferentes instituciones y que se restablezca la democracia, que se restablezcan los principios que componen la democracia. Entonces, al final, uno concluye a la lectura de la misma que no es una ley para perjudicar al pueblo, es una ley para presionar al presidente a que aquí hayan elecciones libres y transparentes y que las cosas cambien, que las cosas se hagan bien, apegados a los principios democráticos, apegados a la Constitución de nuestro país y a las leyes de la misma. Jorge, pero los sectores políticos consideran que la NICAD es más que todo una ley de carácter electoral, y esto lo manifiestan de que el señor Ortega ha orientado al Consejo Supremo Electoral a otorgar personería jurídica a 2 o 3 partidos políticos, porque supuestamente abre la puerta democrática de elección, pero para otros es debilitar a la misma oposición. ¿Cuál es tu criterio, si es electoral o no? Mira, no, el objeto de la ley es para restablecer el Estado de Derecho en el país. Aquí en Nicaragua se necesita instituciones independientes. En Nicaragua se necesita de vivir en democracia. En Nicaragua se necesita respetar los derechos individuales de las personas, se necesita respetar la voluntad del pueblo, se necesita respetar la libertad de todos los ciudadanos. Prácticamente el objeto de la ley
es restablecer el Estado de Derecho, el orden institucional, el respeto a la constitución política, el respeto a los ciudadanos, al devolverle los principios de la democracia, devolver el principio de la tolerancia, devolver el principio de la justicia, devolver el principio de la paz. Eso es lo que se pretende a través de la ley Nicaragua. No es cierto, como te lo vuelvo a decir por muchas ocasiones, no es cierto que sea para castigar al pueblo nicaragüense. Ese es el discurso que ocupa el gobierno para obviar el sentido y la esencia de la ley misma. La ley prácticamente, cuando comienza a hacer esa remembranza, comienza explicando cuáles son las violaciones que viene haciendo exclusivamente el presidente Ortega en este país. Por lo tanto, al final concluye que solamente el que tiene el poder puede restablecer la institucionalidad en este país, y la ley prácticamente está enfocada al presidente Ortega para que haga bien las cosas. Es decir, lo que pretendo explicarte es que solamente el único que puede detener las consecuencias que pueda tener la ley Nicaragua se llama presidente Daniel Ortega. No es el pueblo de Nicaragua el que la va a evitar, es el que tiene el poder. Por eso es que yo, como un ciudadano responsable, me limito a pedirle al señor presidente que demuestre el amor a Nicaragua, que respete el Estado de Derecho, que no se siga violentando los principios democráticos, y que nos apeguemos prácticamente a este proyecto de ley que se llama Nicaragua. Lo que pretende es eso, devolverle a Nicaragua su libertad a elegir, su libertad a hacer bien las cosas en este país. Jorge, sin embargo, aparte de eso, también está de por medio la congelación de préstamos que puedan hacer instituciones financieras internacionales o mundiales a Nicaragua para desarrollar determinados proyectos sociales. Esto implica que la economía y la política no pueden ir desligadas. Se están viendo ya los resultados en una forma indirecta aquí en Nicaragua con esa presión. Bueno, yo te digo, prácticamente en cualquier país del mundo, toda conducta política influye en la economía. Y la economía tiene influencia sobre la política. Así que prácticamente, si bien es cierto, cuando la ley lo que pretende es que los órganos financieros internacionales, si el presidente Ortega no se limita a cumplir con los principios de la democracia, pues prácticamente se estarían cerrando todos esos créditos que sirven para el progreso. Pero te lo dejo claro, solamente el que tiene el poder puede evitar que los créditos para el progreso sean bloqueados. Solamente el que tiene el poder, si se somete a los principios de la democracia, si se somete a la devolución del Estado de Derecho, si se somete a celebrar elecciones libres y deja libertad de organización como lo establece nuestra constitución política, bueno, seguiremos avanzando, seguiremos creciendo en la macroeconomía, y espero que pronto llegue el día en que también la microeconomía sea tan fuerte como es la macro en la actualidad. Ahora, ¿cómo podrías explicarlo, Jorge, de que sectores políticos y el mismo sector privado se han replegado a respaldar la postura de rechazar la ley, incluyendo a Daniel Ortega? Mira, yo lamento pues esas actitudes tomadas incluso por partidos que se supone que son de oposición y que están en la asamblea. Creo que se tomaron precipitadamente esos pronunciamientos, porque lo hicieron prácticamente en menos de 24 horas de que había sido presentada ante la Cámara de Representantes. Yo creo e invito a los partidos
opositores o supuestamente opositores que se pronunciaron y que hicieron declaraciones, que en estos días de vacaciones, en estos días de Semana Santa, se tomen el tiempo de leerla detalladamente la ley, y creo que eso los va a hacer reivindicarse a la declaración adelantada que hicieron. O sea, el tiempo prudencial como legislador en los Estados Unidos y vos como abogado, ¿cuánto tiempo tardaría en poner en funciones ya esta ley? Bueno, mira, primero tiene que pasar por la Cámara de Representantes. Ya se demostró en el mes de septiembre del año 2016 la agilidad con la que fue aprobada. Fue aprobada en términos, en cuestiones de días, y esto podría suceder nuevamente. Y después pasaría al Congreso, donde los senadores tendrían que confirmarla o modificarla, y eso también yo creo que lo más tardar al mes de junio, mes de julio, esa ley ya va a haber agotado todo el procedimiento y seguramente ya va a estar aprobada y ya lista en su aplicación. ¿Y los efectos en Nicaragua? Bueno, los efectos en Nicaragua, allí ya me voy a apegar a los analistas económicos. Creo que los efectos comenzarían a sentirse a partir del próximo año. Yo creo que para mientras se harían uso de las reservas que tiene Nicaragua, pero tarde o temprano llega el momento en que vas a sentir esos efectos.